Bienvenidos todos a este especial momento que tenemos para estar juntos como iglesia. Tal vez no podamos asistir al templo, tal vez no podemos saludarnos y estar todos juntos, pero el Señor nos ha dado la gran oportunidad de poder usar otros medios para escuchar su palabra, pero también para cantar, alabar y adorar su nombre. Vamos a empezar con un momento de oración. Padre amado, Señor nuestro, te queremos agradecer, Señor, por este momento, Padre, porque tenemos, Señor, un tiempo como todos los domingos para poder conectarnos, Señor, y juntos escuchar de tu palabra, Padre, juntos poder cantar y alabar tu nombre, Señor, como solo tú lo mereces. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos guardas. Gracias también porque en estos días podemos orar, Señor, por nuestro país, por las personas, por nuestros amigos, Señor, por la gente que tal vez ha sido afectada, Padre, por la enfermedad, por los trabajos, por tantas cosas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a que cada día comprendamos, Señor, que solos no podemos, pero contigo somos más que vencedores, Padre. Gracias, Señor, por la libertad que nos das y te ofrecemos este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 3:12. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Tenemos entonces la libertad y la confianza para poder estar cerca a Él. Vamos a cantar a nuestro Señor. Hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad.
ya hemos cantado. Como dice la palabra del Señor en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gracias al obrar de Cristo ya no somos esclavos del pecado. Más bien, gracias a Él podemos gozar libremente de la presencia de nuestro amado Dios. Por eso les invitamos a adorar a nuestro Dios con esta canción. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
Dios por la iglesia de Monterrico, que apoya a muchos misioneros a través de sus ofrendas y sus oraciones. En esta oportunidad escucharemos el testimonio de Yasna de Alexander. Ellos tienen una escuela de misioneros en Tacna. Escuchémosla. Hermanos de la iglesia de Monterrico, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Pastor Javier, Sara y a cada uno de los que han bendecido nuestras vidas. Damos gracias porque en este tiempo de dolor y de pandemia, Dios ha estado bendiciéndonos y supliendo nuestras necesidades a través de la iglesia de Monterrico. Gracias por sus oraciones. A nosotros nos tocó vivir una situación extra a lo que significa la cuarentena, porque mi esposo Alex el día domingo 15 de marzo fue a Chile. Acá está muy cerca la frontera de Chile. Y el día lunes 16 de la mañana cerraron las fronteras hasta el día de hoy. Y aún no sabemos cuántos meses más puedan estar cerradas. Entonces nos ha tocado vivir esta cuarentena a mí sola con los 2 niños pequeños. Ha sido bien difícil el tema de salir a comprar, de dejarlos solos, de conseguir las cosas que necesito, pero el Señor ha estado cada día atendiendo nuestras necesidades y gracias por sus oraciones. El trabajo que nosotros hacemos como misioneros es formar nuevos misioneros para las naciones y vemos en este tiempo que es la voluntad del Señor evangelizar toda la tierra, salir de nuestros templos y llevar el evangelio a los que lo necesitan, y en esto hemos estado trabajando toda nuestra vida para que la iglesia pueda hacer esa labor evangelística desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Seguimos en el trabajo con los jóvenes que formamos a través de internet y también trabajamos con niños. Dios nos ha llamado a atender esta nueva generación que se levanta. Y acá en Tacna tenemos un trabajo con niños, tenemos un sector donde estamos evangelizando y discipulando niños para Cristo, niños peruanos, niños tacneños, y también alcanzando sus familias, porque ellos semana a semana fueron escuchando el evangelio mientras llevaban a sus niños, se quedaban ahí para escuchar el evangelio. Y también servimos en un país cerrado que ustedes conocen, en el Caribe, donde tenemos muchos campos misioneros de niños. Y estamos haciendo una labor evangelística en calles, en barrios, buscando a los niños. Nuestro trabajo no era en iglesia, pero también han sido cerradas las reuniones de barrios donde los niños se reunían cada semana a estudiar su palabra. Estamos reorganizándonos con el equipo de maestras y estamos haciendo una oración unidas durante todos los días, 7 de la mañana, por cada niño con su nombre, para bendecirlo, y sabemos que sus hogares son ambientes hostiles, ambientes ateos, ambientes hechiceros, ambientes opuestos a la verdad del evangelio, así que oramos por los niños, que Dios los libre de violencia y de tantas cosas que ocurren en los hogares, y también que Dios bendiga a las maestras. A las 7 de la tarde nos reunimos a orar con las maestras para que Dios nos dé estrategia en estos tiempos que vienen de ahora en adelante y poder seguir alcanzando más niños para Cristo. Nosotros hemos estado acá desde la casa compartiendo el evangelio a los vecinos. Estamos en la casa, en la puerta, poniendo un parlante grande que es lo que todo el mundo está usando, la misma estrategia que ha sido buena. Creo que Dios ha sido muy estratégico en poder llevar el evangelio. Miles de personas en estos días han conocido a Cristo y nosotros lo hemos hecho también desde la puerta de nuestra casa. Hemos compartido el evangelio. Algunos vecinos suben a los techos, a las ventanas, a las puertas y están escuchando las buenas nuevas de Jesús. Trabajen cada uno de ustedes para hacer luz donde están. Esta es una oportunidad de Dios grande para la iglesia, para poder ser luz, y rogamos sus oraciones por nuestro trabajo, por los niños, por las maestras, por el regreso de mi esposo y por la paz en mis hijos, para que puedan pasar estos días con más tranquilidad, esperando que vuelva el papá. Gracias, Iglesia de Monterrico, Dios les bendiga y estamos siempre agradecidos del apoyo que nos dan. Gracias, mi esposo Alex lo agradece y nosotros también como familia. El Señor les bendiga. Vamos a orar por Yasna, su esposo Alex, por sus hijos, que Dios los guarde, los siga usando para su gloria. Oremos. Padre Santo, gracias por la vida de Yasna, de Alex, de sus niños. Pedimos que los protejas, que los guardes, que permitas que pronto Alex pueda estar con la familia. Está allá en Chile
y hay problemas en la frontera. Pedimos que tú hagas un milagro y que pronto él esté junto a su esposa, a sus hijos. Guarda la vida de Yasna, provee todo lo que ella necesita, cuídales, bendíceles y sigue usándoles para la gloria tuya, para la extensión de tu reino. Los encomendamos a ti, pedimos que los bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro pastor Javier Cortázar. Que Dios le bendiga. Queridos hermanos y amigos, una alegría saludarnos a través de este medio para toda la Iglesia de Monterrico y todos los que concurren a través de este medio a participar en nuestro culto de adoración online que tenemos en estos tiempos del coronavirus. Gracias al Señor, quisiéramos decirles otra vez más que realmente los extrañamos, de poder encontrarnos, darnos el abrazo, saludarnos personalmente, el apretón de manos, dar la expresión de cariño a cada hermano. Pero ya habrá el momento de poder hacerlo. Sigamos orando para que sea el Señor quien le dé el martillazo final a la curva de crecimiento de esta epidemia y pronto, en la medida que el gobierno lo permita, podamos reencontrarnos en cultos presenciales que seguramente tendrán todas las medidas de precaución, pero que serán posibles en algún momento. Esta mañana, siguiendo la serie de conferencia en la familia, queremos enfatizar la serie que es Creciendo en Familia. Qué oportuno, ahora que estamos todos recluidos en casa con la familia, aprender a vivir mejor como familia en la perspectiva de Dios. Y en ese punto de vista, estamos hoy tocando el tema, el rol del hombre en la familia. Y cuando hablamos del rol del hombre en la familia, a hombre nos referimos en general a hombres y mujeres creados por Dios. Pero en particular, permítame esta mañana, nos vamos a dirigir en manera específica también a los varones, jóvenes, adultos, solteros, casados, sin importar edad y condición, el rol que Dios tiene con el varón dentro de la familia como llamado de Dios. Y vamos a descubrir que en este aspecto uno ve claramente que uno se encuentra dos aspectos claros del hombre, ¿no? Uno es, por un lado, la debacle del rol del hombre, tan triste, notoria en Perú, en América Latina y en el mundo entero. Esa debacle que muestra tantas familias sin que el hombre, el padre y el esposo estén presentes. Y su ausencia brilla por abandono, por separación o por simplemente nunca haberse comprometido. Esa debacle que se ve en familias rotas, que lo reflejan las películas, las novelas, el cine, el teatro, la vida diaria, y en la cual se ve que cómo el hombre falla en cumplir su rol de esposo, de padre, de hombre en la casa. Y el otro aspecto es cómo Dios llama al hombre a un llamado de grandeza, a un llamado de un rol mucho más grande y de bendición que el que uno ve comúnmente. Y uno se pregunta, ¿a dónde fue ese rol, esa función de Dios para el hombre? Y vamos a ver que para ver esta debacle y este llamado de grandeza completo en su plenitud, nosotros necesitamos poder estar viéndolo al hombre bajo tres lentes. Para ver al hombre completo, necesitarlo verlo bajo tres lentes que vamos a ver esta mañana. Porque cuando lo vemos con un solo lente o dos no es suficiente, necesitamos los tres para verlo completo como lo ve Dios. El primer lente del cual queremos ver el rol del hombre esta mañana es el lente del hombre como creación de Dios. La creación de Dios en el hombre que deja en él una huella imborrable dentro de nosotros. Esta huella imborrable en la que uno se da cuenta que realmente hay una función especial que el hombre tiene que cumplir. Y uno va a ver que este diseño original de Dios con el hombre, este plan original, esta matriz, este propósito de Dios original, que aunque ha sido trastocado por el pecado, sigue siendo el propósito de Dios con el hombre. De ahí la importancia de conocerlo, porque te muestra qué quiere Dios con el hombre, para qué nos creó a los hombres, para qué creó al varón como varón, qué función específica tiene que cumplir, lo vemos nosotros en el diseño original. Y la primera cosa que vemos nosotros es que Dios creó al hombre con dignidad y valor. Dignidad y valor para ser íntegro en su propia esencia. Esto es importante. Dios no creó al hombre torcido. Dios no creó al hombre malo. Dios no creó al hombre con tendencia hacia lo malo, ni siquiera. Dios creó al hombre íntegro y recto para poder vivir en los mandamientos de Dios. Eclesiastés 7:29, en una preciosa versión que encontré del inglés y es traducido, lo recuerda diciendo: Dios hizo íntegros a los hombres. Cada cual se apartó para ir por su camino,
cuesta abajo. Te está diciendo que Dios en su propósito original nos hizo al hombre con tendencia a la rectitud y a la integridad y que podíamos libremente escoger la obediencia y andando haciendo lo bueno y que sería posible que el hombre viva en bondad, en pureza, en humildad y en un liderazgo de servicio. Pero que sin embargo el hombre escogió, acá hay elección, escogió apartarse, escogió el pecado, prefirió lo malo y se apartó camino cuesta abajo. Y esto nos recuerda a nosotros la importancia de entender que si por lo tanto Dios nos creó para la rectitud, y ese es el propósito original, todavía es posible que el hombre pueda ser tornado, pueda ser vuelto al camino original de que vuelva a reflejar la integridad de Dios. Sí es posible hacer eso. El otro aspecto que nos muestra la palabra es que Dios creó al hombre con identidad y propósito. Es decir, fue creado para reflejar el carácter de Dios. Esto es muy importante. Porque a mí me ha tocado tratar no solo con jóvenes, sino con gente adulta, en la mitad de la vida, en la madurez de más de 40 años, que a veces en la consejería han venido a decirme que no saben qué hacer con su vida, que no saben para qué se casaron, si la amaban o no la amaban a la esposa, y si quieren seguir viviendo en familia o aún en su propia profesión, y entran en una crisis existencial y de identidad tremenda, en la que muchos caen como hombres a lo largo de la vida, en varios tramos de su vida, y que no saben quiénes son, que no saben qué quieren hacer, que no saben cuál es su propósito en la vida, y que no saben qué es lo que Dios quiere con ellos. Y esta crisis es porque justamente hemos olvidado que Dios nos creó con identidad y propósito. Dice Génesis, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y esto es importante, Dios nos ha hecho con una imagen de Dios en nosotros, que de manera que tengamos un carril, tengamos una senda, tengamos una estructura y una matriz que viene de Dios para reflejarle en su carácter. Y cuando el hombre se aleja de Dios, pierde esta estructura, pierde esta matriz. Y la tercera cosa que Dios ha hecho en nosotros es el poder darnos un liderazgo de servicio. Es decir, Dios nos creó para poder tener nosotros un rol de administradores de todas las cosas. No propietarios, sino administradores. El salmista dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y esto nos recuerda el hecho de que Él nos hizo con gloria y honor y nos puso a señorear, a dominar y a gobernar. Y vamos a ver después cómo el hombre pierde este dominio, pierde este señorío y se convierte en esclavo por causa de su pecado. El segundo lente, del cual tenemos que ver nosotros la perspectiva completa del hombre, del varón en particular, como estamos diciendo, es el lente que nos habla de la caída del hombre, es decir, el hombre afectado por el pecado. Y este es el que nos muestra la condición del hombre en la actualidad, que todos vemos, conocemos y experimentamos hasta venir a Cristo, como estado predominante, mayoritario. Este es realmente el estilo de vida y la condición que vive toda persona, incluso el creyente, cuando pretende vivir sin Cristo. Nuevamente, teniendo el Espíritu Santo, puede caer en las garras de la condición natural caída de su propio corazón. Si es que no consagramos, dedicamos y dependemos totalmente de nuestra vida a Cristo. Y vemos aquí los rasgos del hombre caído, afectado por el pecado, en comparación con el diseño original muy claramente. En primer lugar, vemos cómo es que el hombre pierde la identidad. El hombre pierde la identidad y el propósito. Dice allí en el libro de Génesis un pasaje muy interesante, presta atención. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si tú te das cuenta, parece ser de manera superficial que aquí simplemente está hablando de genealogía y de la edad de Adán y de su hijo Set. Pero si notas con mayor perspicacia, vas a ver que en el verso 1 dice que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Pero cuando habla en el versículo 3 de Adán y de su hijo, dice, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán, ya no la de Dios. Míralo de nuevo, en el 1 es, Dios creó al hombre a semejanza de Dios. Pero cuando Adán procrea a Set y a sus hijos, y de ahí en adelante con todos los hombres caídos ocurre lo mismo, ahora resulta
que los hijos se parecen no a Dios, ni reflejan completamente la imagen de Dios, sino a la semejanza de su padre Adán. Es decir, un cuadro que explicaría esto sería así: el hombre creado por Dios era igual a la imagen de Dios completa, sin pecado, sin falla, sin defecto. Pero cuando el hombre caímos en pecado, el hombre caído, ya no reflejamos completamente la imagen de Dios, sino reflejamos la imagen del hombre, no de Dios, del hombre mismo, es decir, la imagen del Adán caído. Y eso es lo que ocurre con cada hijo y en cada familia, en el que los hijos somos formados antes de conocer a Cristo y por nuestros padres que no conocían al Señor, no por la imagen de Dios, sino por la imagen de nuestros padres humanos, con lo bueno y malo que ellos tenían. Ahora, esa es la razón por la cual todos necesitamos volver a la imagen de Dios, porque todos de manera natural solo reflejamos la imagen del hombre, de nuestros padres. Para reflejar la imagen de Dios, eso no lo pueden hacer nuestros padres. Tienen que los padres y nosotros mismos volver a Cristo para que Él comience el proceso de restaurar la imagen de Dios perdida por el pecado en nuestras vidas. De ahí la necesidad de que todo matrimonio, toda familia, por más moralista, religiosa o bien intencionada que se crea, no puede reflejar la imagen de Dios si no viene a Cristo. Él solo puede restaurarte a la imagen de Dios original a través de un proceso. Esto es importante entenderlo, pero también hay que aclarar algo. El hombre retiene la imagen de Dios aún en su estado caído, pero sufre el vacío existencial y un desorden moral. Es decir, que en el hombre caído, por más apartado de Dios que sea, por más malvado que sea, por más perverso que sea, aún tiene huellas de la imagen de Dios original incrustadas en el interior de su ser, que están esperando y clamando porque un día ese hombre vuelva a Cristo para que Él comience el proceso de restauración de esa imagen de Dios en su vida, desfigurada, atrofiada, manchada por el pecado. Pero por cuanto tenemos huellas incrustadas, imborrables de la imagen de Dios en nosotros, es que es posible que volvamos a ser a la imagen de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, porque nuestro origen es en el diseño de Dios, de ser imagen de Dios, y que podemos volver a ser imagen de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por el plan de Dios y el propósito del Señor. Esa es una esperanza para todos. Pero luego dice también además que la caída ha producido, dice la palabra, el abandono del papel del líder servidor. Es decir, el hombre sin Cristo se considera dueño de la verdad y se pone a sí mismo en el centro de la vida. Ya no es el administrador de Dios, se siente propietario. Ya no es el que refleja la verdad de Dios, ni se somete a ella. Ahora inventa su verdad, cambia la verdad a su conveniencia. Esto es lo que pasa cuando aún el creyente dice: yo no estoy de acuerdo con la Biblia en esto. Yo no estoy de acuerdo que la Biblia enseñe esto. Yo creo que esto no es para este tiempo. O no me parece. O no estoy de acuerdo. Pero en realidad no es su opinión contra la Biblia. Es en realidad, al tomar esta actitud, está cambiando la verdad, que es la palabra de Dios, por la mentira. Y tú estás creyendo en la mentira, enseñando la mentira y siguiendo la mentira cuando niegas la verdad que está, ¿dónde? En la palabra de Dios, que es el único que tiene verdad. Ningún hombre, ningún ser humano tiene la verdad en sí mismo. Así que uno encuentra que en Romanos dice claramente: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y la última característica, esta que hemos mencionado, se refleja en este cuadro. El líder de servidor y de administrador que Dios hizo, que estaba sujeto a la verdad antes de caer en la caída, venía a Dios. Y Dios le ayudaba a tener dominio, gobierno sobre el trabajo, el sexo, el dinero y el yo. 4 poderosas fuerzas que pugnan por gobernar la vida del hombre. Eso era el plan original, que así sea. Sujetos a la verdad, gobernábamos sobre estas 4 áreas. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no consagra su vida a Cristo, cuando no dejamos que la palabra de Dios nos gobierne, lo que ocurre es que nos consideramos dueños de la verdad. Por lo tanto, nos hacemos esclavos de la mentira y por lo tanto, cuando tratamos con el trabajo, el sexo, el dinero y nuestro propio yo, no podemos gobernarlos. Perdemos el dominio, nos hacemos esclavos de ellos y terminamos siendo deformados y deformando a la gente que nos rodea. Y esto no me recuerda un libro de un mexicano que se llama No todo lo dices, no todo lo digas. Y este Emiliano Monge escribe esta biografía sobre su familia. Y él cuenta parte ficción y parte historia, cómo él descubrió que su bisabuelo
para poder formar otra familia, abandonar a su esposa y a sus hijos y irse con otra mujer y tener otros hijos, en esa época, a principios del siglo XX, que no había divorcio en México, inventó y fingió su muerte. Fingió un accidente e inventó y programó aún su funeral, engañando a su esposa y a sus hijos, para poder huir con otra mujer y tener otros hijos en otro lugar lejos de México. Pero cuenta el autor Emiliano Monge que no solo su bisabuelo, su abuelo y su padre hicieron lo mismo, y cómo es que él mismo luego cae en la misma situación. Esto recuerda cómo el hombre, él dice, tiene tendencia a huir y a escapar de su rol, y no cumplir el rol que él tiene, porque no puede vivir en orden, ni puede vivir en la verdad sin Cristo. Finalmente, el hombre pierde la dignidad y el valor, y como dice Efesios, habla acerca de que la mente entenebrecida, la mente ajena, ignorante, nos lleva al desenfreno, a la lascivia, para cometer toda clase de impureza. Esta es la condición del hombre cuando quiere vivir sin Cristo. Por eso necesitamos al Señor. El tercer lente, en el que necesitamos ver al hombre en toda su plenitud para entenderlo, entendernos y retomar el plan de Dios, es verlo desde la perspectiva del lente de la redención. Y este es el lente que a todos nos trae más esperanza y nos va a agradar más escuchar, porque nos muestra la obra que Cristo vino a hacer al mundo para restaurar el diseño original de Dios en la vida de cada hombre y mujer, y en particular, en esta mañana hablamos de cada varón en particular. Y vamos a ver cómo es que Él quiere, realmente Él quiere restaurar la imagen de Dios en nosotros. Venir a Cristo no es venirse a una iglesia, a una religión o a una fe solamente. El Señor quiere que entiendas que tienes que involucrarte y cooperar en el proceso de restauración que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu presente y con tu futuro. Es decir, cuando Cristo nos llama, el discipulado, la vida transformada, la nueva vida en Cristo, realmente se resume a una sola cosa: un proceso de restauración espiritual, emocional, familiar, interior, en primer lugar, en el que el Espíritu Santo, por la palabra, la obediencia y a través del proceso de despojarnos del viejo hombre e irnos revistiendo del nuevo, vamos cada día, en la medida que vas dejando tu yo de lado, tu pecaminosidad de lado, y vas tratando de reflejar el carácter de Cristo, el Señor cada día va restaurando tu vida. Hay días que retrocedes, hay días que te estancas, hay días que parece que no avanzas, pero si perseveras en la palabra, en la oración, en el proceso cotidianamente, Dios va poco a poco en el paso del tiempo reflejando en ti de nuevo los rasgos de esa imagen de Dios que fue desfigurada, tachoneada, manchada por el pecado en el pasado de nuestras vidas. Y comenzamos a reflejar los rasgos del amor, del perdón, de la humildad, de la pureza, del servicio, que refleja el carácter de la presencia de Cristo en nosotros. Y queremos hablar acerca de cómo este proceso de restauración de su imagen, Dios quiere obrarla y la está haciendo en nuestra vida, para que al entender cómo funciona esta restauración, cooperes con ella. No te resistas a ella, sino la identifiques como la obra del Espíritu por restaurar la imagen en tu vida para tu bendición y la de los tuyos. Solo así llegarás a ser el hombre en plenitud que Dios quiere que seas, cuando estás dispuesto a entender que tienes que apuntar a la estatura de la imagen de Dios en tu vida por medio de Cristo. Solo así llegarás a la plenitud de la vida, a la plenitud de la clase de esposo, de padre, de hijo, de profesional, de servidor de Cristo que Dios quiere que lleguemos. Y ese debe ser nuestra meta siempre. La primera obra, primer camino por el que Dios está trabajando esta restauración es en acortar la distancia emocional con tu esposa, hijos y prójimo. Una de las consecuencias del pecado, no olvidemos que el pecado mismo produce separación. El pecado nos separa de Dios y nos hace independientes de Él. El pecado nos separa a nosotros de la pureza, de la santidad y de la humildad. El pecado nos separa de nosotros mismos, entrando en conflicto con nosotros. Y el pecado nos separa, por supuesto, emocionalmente, de los que están cerca, sea la esposa, el esposo, los hijos, el prójimo en general. Nos lleva al hermetismo, nos mete en una caparazón de tortuga, nos encierra en el castillo inexpugnable del egoísmo, que tiene como señales y como banderas el silencio, el callar, el ocultarse,
el encubrir, el no expresar sentimientos, no expresar pensamientos, el no expresar afecto de manera física y personal, el no dar palabras de afirmación afectivas a tus hijos, a tu esposa. Esa distancia que nos separa justamente es el título de un libro que leí en estos días de la cuarentena. Estando en la cuarentena, a pesar que más trabajo en un sentido, me doy tiempo para leer. Este es el tercer libro que estoy leyendo. Qué lujo que me doy de leer libros en poco tiempo, porque hay más tiempo. Este libro lo escribe Renato Cisneros, un periodista conocido, y se llama La distancia que nos separa. Y él habla aquí de su relación con su padre. Su padre, un conocido personaje de la política y del ejército del Perú en las últimas décadas, el famoso ministro de Guerra y ministro del Interior del gobierno de Morales Bermúdez, el famoso Gaucho Cisneros, que había sido criado en Argentina, aunque de origen peruano. Y él cuenta, este escritor, la distancia que él sentía que lo separaba con su padre, los largos silencios que su padre lo mantenía con él lejos, la ausencia de respuestas a sus preguntas, el trato vertical, el trato militar que tuvo con él, el trato seco, parco, en el que nunca pudo crear puentes emocionales mientras estuvo en vida. Y cuando él muere, él va al psiquiatra, y el psiquiatra le muestra que el problema suyo es con la relación con su padre, y le explica en esta frase que él pone en su libro, él descubre esto, que el ser humano se estructura a sí mismo a partir de la identificación y la transferencia con la figura paterna. Es el padre el que determina su identidad. La madre genera en el sujeto el amor, la confianza, pero el padre le da las herramientas para ocupar un lugar en el mundo. Es decir, que la estructura emocional del hombre y de la mujer, del hijo y de la hija, vienen en función de vincularse, identificarse y crear lazos emocionales, personales del padre, de la figura del padre con el hijo. Eso le da el refuerzo de identidad y la estructura. Así lo planeó Dios. Y entonces tenemos que retomar esa función de padres, de esposos en el vínculo, para que nosotros podamos ser instrumento de Dios en la restauración de otros, de la imagen y de nuestra propia vida. Y el segundo camino que Dios usa para restaurarnos es que el Señor quiere entender que el Señor quiere plasmar su imagen en nosotros para que la reflejemos al mundo. Es decir, esto significa que Dios quiere que reflejemos la imagen del Padre Celestial en nuestras vidas. Esto me recuerda un testimonio de un líder, un amigo, que me contó una vez. Él me contó una vez que él decía que no tenía idea de cómo ser padre. Él había sido huérfano, creado sin padre. Y en esa situación un día en la iglesia, ya convertido grande, estaba sentado triste a la salida del culto, porque no sabía cómo era un padre. Y cuando él decía Padre Celestial, ese rostro del Padre Celestial tenía un gran signo de interrogación para él y no tenía contenido la imagen de padre, porque no lo había vivido. Y se le acercó un líder y le dijo, ¿por qué estás tan triste? Y le contó, le dijo, no sé cómo es un padre, nunca lo he tenido. Y este líder, usado por el Señor indudablemente con compasión, le dijo, vente a vivir a mi casa y descubre cómo es un padre. Y se fue a vivir a la casa de este líder y vivió algunas semanas con él. Y en esas semanas, cuenta mi amigo, que él vio a un padre en funciones. El trato que tenía con sus hijos adolescentes, el afecto, los abrazos, los límites, las advertencias, las amonestaciones, el cariño, la oración, el devocional. Y él vio cómo era un padre. Y él dijo, cuando salió de allí, nunca más me quedé con la duda de cómo era un padre. Ya sabía cómo era un padre y luego él se propuso ser un padre así con sus propios hijos. El tercer proceso que Dios va a querer hacer en tu vida para restaurar la imagen de Dios en ti, como hombre o mujer, y en particular como varón, hablamos esta mañana, tienes que entenderlo, identificarlo, para poder colaborar y trabajar en esta área en tu vida, es lo que llamamos que el Señor sana fallas geológicas. Fallas geológicas. Me llamó la atención este término que leí en este libro, pero yo creo que se refiere a estas fallas generacionales que llevamos en nuestras familias. Esas fallas y esos pecados y hábitos perniciosos que heredamos de nuestras familias paternas y trasladamos sin querer por no haberlos vencido a nuestras familias nuevas que formamos, cada uno en su propio hogar. Estas fallas geológicas tienen que ver con lo que llama en este libro, a menudo culpamos a nuestros padres por defectos que creemos suyos, sin pensar que quizá sean fallas geológicas, fallas de origen, úlceras que han atravesado siglos y generaciones sin que nadie haya hecho nada por extirparlas o curarlas.
¿Cuáles son estas fallas geológicas, fallas de origen, estas úlceras que nadie ha tratado en la familia? Son los pecados que se repiten y que se imitan de generación en generación. Como el mismo autor cuenta, que su bisabuelo se formó una familia paralela a la suya, con otra mujer y con otros hijos, y que dormía en una casa y en el día pasaba la vida en el otro. O como su padre, que también dejó a su mujer y se fue con otra mujer, y como él luchaba con esa misma tendencia. A veces la falla geológica que heredamos es la tendencia al adulterio, otro la tendencia a la mentira, otro la tendencia al silencio, otro la tendencia al egoísmo, otro la tendencia al resentimiento, a la amargura, que se hereda y se recibe, otro la tendencia al enojo, a la ira, a la violencia. ¿Cuáles son las fallas geológicas? La falla de origen, si quieres tú, que tú has visto en tus padres y sin querer, por ponértelo, las imitas, las repites en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida moral. Pues justamente nosotros lo que necesitamos entender es que necesitamos que Dios nos permita identificar con valentía. Estas son las fallas geológicas y tengo que pedir al Señor que me sane y proponerme en Cristo superarlas y vencerlas con el poder del Espíritu Santo. Hay un pasaje en Marcos 5 que nos alienta a esto, de cómo Cristo tiene el poder de cambiar vidas. Y yo lo he visto a través de los años en el ministerio, el poder de Cristo y el Evangelio, cambiando hombres, varones, que llegaron marcados por estas fallas geológicas. Y que sin embargo cuando vinieron a Cristo, a través de un proceso de restauración, al adúltero los hizo fiel. Al que mentía, lo hizo veraz. Al desleal, lo hizo leal. Al egoísta, lo hizo generoso. Al que era silencioso, callado, hermético, lo abrió su corazón para compartir la generosidad de la comunión. Al que era autoritario, mandón y soberbio, lo hizo humilde, servidor y amador, amante de sus hijos y de la iglesia. ¿Qué cambios que hace el Señor? Este pasaje de Marcos 5 con el endemoniado es un anuncio del poder de Cristo que nos dice a todos, Cristo que nos dice, tengo el poder de cambiar tu vida y no tienes que repetir tus pecados. Especialmente lo dirijo estas palabras a tantos hombres que tantos años han cometido los mismos pecados y vencidos por el tiempo, creen y temen en su corazón que nunca podrán vencerlos, que han sido tantas veces derrotados que jamás realmente podrán librarse de esos pecados. Y quiero decirte que no es verdad. Cristo tiene el poder de darte victoria. Si tú entregas tu corazón, si tú buscas al Señor, tú odias el pecado y amas la santidad y la pureza que Dios quiere traerte, Él tiene el poder de liberarte de estas cadenas. Fíjate esta historia. Al entrar él, Cristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todo se maravillaba. Este era un endemoniado. Nosotros no estamos endemoniados y tú tampoco, pero todos estamos bajo la garra de las tinieblas y el pecado. Y aquí muestras a un hombre, el endemoniado, que era alguien que huía de la gente. Dice Marcos 5 que dormía en los cementerios, que nadie lo podía dominar, que no estaba con las personas, que se escapaba de las personas. Ahora Cristo vino a su vida, el Señor empezó a restaurarlo y dice que él le rogaba a Jesús, le rogaba que le dejase estar con él. Ese amor por la comunión con Cristo, este deseo de que seguir a Cristo, era la liberación que Dios estaba haciendo en él. Y este anuncio del Evangelio nos recuerda que no importa las fallas geológicas de las que venimos, Cristo tiene el poder de darte victoria en tus generaciones. Y a partir tuyo, tú seas el hito viviente en tu familia y en tu historia familiar para que a partir de ahora los que vengan después de ti sean marcados por la imagen de Dios en ti y no por la imagen de Adán caído que antes teníamos. Tú puedes ser la diferencia en tu futuro si hoy decides comprometerte con Cristo, consagrarte al Señor y perseverar en el proceso de restauración. Y la cuarta marca de la restauración que Dios hace, del proceso de restauración que tiene que hacer, es que entendamos que Él quiere que recobremos la dignidad y el valor de Dios en nuestras vidas. No la dignidad de un título universitario, no la dignidad del éxito empresarial, no la dignidad de tu propio orgullo o vanagloria, la dignidad de ser hijo de Dios y el valor de tener la imagen de Dios reflejada en nuestras vidas. Cuando pensamos en esto, pienso en el pasaje de Mateo 8 y 9, el centurión, el hombre comandante de 100 soldados legionarios del ejército romano, acostumbrado a mandar, un líder, pero cuando se encuentra con Cristo, reconoce el liderazgo superior de Cristo. Y siendo hombre, tuvo la actitud de sujetar su liderazgo humano al liderazgo del Señor.
Fíjate cómo dice aquí el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Él dice, yo tengo autoridad y sé cómo es tener liderazgo. Por eso él reconoce a Cristo y le dice en el versículo 8, por eso, Señor, basta que digas una palabra y mi criado será sanado. Este hombre tenía la fe de creer que con que Jesucristo pronuncie la sanidad de su siervo, aún estando lejos de su casa, su siervo, al cual él amaba, el criado en su casa de años, sería sanado inmediatamente de la enfermedad. Es la famosa frase de una palabra bastará para sanarlo. Él reconoció, siendo un líder, el liderazgo superior de Cristo. Yo creo que este es el kit clave que todo hombre tenemos que hacer, es reconocer que aunque el hombre es llamado a ser líder y puede ser un líder capaz y tienes tendencia a ser autónomo y a veces hasta la autosuficiencia y la soberbia, pero cuando vienes a Cristo, si quieres que Él restaure tu vida, tienes que darle el control de tu vida a Cristo y decir, a partir de hoy, mi único y máximo líder y autoridad, dueño de mi vida y a quien pertenece mi vida y quien gobernará mi vida, será solo uno, mi líder máximo, el Señor Jesucristo. Cuando tú declaras esto y lo mantienes en tu corazón, solo así podemos ser influencia de bendición para los demás. Solo así podemos ser instrumento que marque una diferencia con tus generaciones que vienen. El otro día leí una frase que me impactó. Mark Batterson, un teólogo cristiano, él decía, una herencia es lo que dejas para alguien. Un legado es lo que dejas en alguien. Herencia, estudios, educación. Mis padres siempre decían, la herencia que le vamos a dejar es la educación. Sí, y es una buena herencia, pero realmente lo que nosotros necesitamos que dejemos como padres a nuestros hijos es más que una herencia material, académica o social o de nombre. Es un legado inmaterial que lo dejas en sus corazones y en sus vidas, que es tu influencia con la imagen de Dios en tu vida, que marque la vida de tus hijos y les permita a ellos también querer buscar la imagen de Dios. Hoy día vivimos en el tiempo de las redes sociales. Hay una enfermedad en la cultura de hoy por buscar likes, fotos, selfies y que tu imagen, muchos la conecten, la reconozcan por ser el youtuber, por ser el influyente, el influencer. Pero esta búsqueda de imagen, esta búsqueda de afecto, esta búsqueda de amor, de alguna manera camuflada, en el fondo expresa que esta búsqueda de imagen social y de respeto habla de la ausencia de la presencia de la imagen de Dios en tu corazón. Cuando te refuerzas en la imagen de Dios, en quién eres como hijo de Dios, en el amor y la gracia del Señor, esa imagen de Dios presente y brillando en ti hará que sea para ti innecesario buscar construirte una imagen propia, edificar una imagen personal que sea venerada, aplaudida o reconocida como éxito. Cuando tienes la imagen de Dios, sabes que tienes un legado para dejar en los demás y no te importa tanto la imagen social que puedas tener. Te invito a que vuelvas al Padre Celestial, a que consagres tu vida al Señor para el proceso de restauración y que cada día trabajes a que Dios siga restaurando la imagen de ti, de Dios en ti y quite los rasgos, las fisuras, los puntos y las piedras desfiguradas de lo que el pecado produjo en tu vida. Él tiene el poder de hacerlo, Él quiere hacerlo, Él quiere que te comprometas para que Él pueda hacerlo. Que Dios te bendiga, varón, hombre y mujer, varón en especial, como imagen de Dios. Gracias, Javier, por la explicación de la palabra. Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos, esperando que se encuentren muy bien de salud. Permítanme leer unos versículos de la Biblia. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Estamos en estos momentos viviendo una crisis severa a nivel mundial, pero también tenemos una oportunidad de poder ayudar al prójimo a través de nuestras buenas obras. Por eso quiero agradecer a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder ayudar por un segundo mes a 17 familias de la iglesia que están pasando por una necesidad severa debido a temas laborales, despidos o porque no pueden trabajar debido a la cuarentena y que ésta se ha agravado con la extensión de la misma.
Asimismo, queremos informarles que gracias a Dios también hemos podido ayudar a unas iglesias pequeñas de la Alianza que han perdido todos sus recursos a raíz de la pandemia. Ahora empezaremos un proyecto nuevo de ayuda social hacia la comunidad que será explicado más adelante. Los invitamos, junto con el Ministerio de Administración y el Cuerpo Pastoral, a seguir unidos, colaborando con los proyectos de ayuda social para seguir siendo de bendición para las familias de nuestra iglesia. Si tienen alguna duda o alguna consulta sobre el programa de ayuda social a las familias de la iglesia, me pueden escribir al WhatsApp 997-577-003. Ahora doy pase a César para que explique el proyecto del Ministerio de Acción Social Familiar. Gracias, Zaira. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Con la intención de seguir generando movimientos de ayuda en nuestra iglesia, el Señor permitió que a través de la Alianza de Manchay pudiéramos tener conocimiento de familias en extrema necesidad, últimamente llamadas familias en bandera blanca, que significa básicamente que no tienen que comer, sea porque perdieron el empleo informal que realizaban, o sea porque el trabajo independiente al que se dedicaban no se puede ejercer en medio de este contexto, lo que ocasiona que tanto ellos como sus familias pasen hambre. Sensibilizados por esta situación, hemos decidido desde nuestra iglesia lanzar la campaña de nuestras familias para las suyas, que tiene como intención ayudar a la subsistencia de estas familias en estos meses críticos de mayo, junio y julio, a través de una campaña que dirigirá donaciones y oraciones por cada una de ellas, a quienes ya tenemos empadronadas y localizadas en la zona de Manchay. Nuestra intención es que toda aquella persona dentro de nuestra iglesia o familia que quiera ayudar a estas familias pueda conocer el dato de la familia a la que está apoyando con sus donaciones y pueda también tomarla en consideración en sus oraciones. Si desean tener más información de esta campaña, pueden contactarme a mí o a mi esposa a través del flyer y los números telefónicos que les dejamos. Y con la intención de dar las gracias al Señor por permitirnos ser el medio de ayuda para nuestros hermanos, les propongo la siguiente oración. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por cada una de las bendiciones que nos brindas por gracia. Pero de modo muy especial queremos agradecerte por ese corazón generoso que mueve a nuestra iglesia a compartir estas bendiciones con quienes más las necesitan. Te pedimos, Señor, que sigas resguardando nuestros panes de cada día. Y si nos das las posibilidades de poder ayudar, que tú puedas dirigir esta ayuda a donde quieres que llegue. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora los dejo con nuestro hermano Marcos Galván. Gracias, César. Buenos días, amigos y hermanos. Permítanme compartirles algunos anuncios importantes. Les contamos que nuestra asamblea anual de iglesia será reprogramada para el jueves 18 de junio a las 7 de la noche en modalidad virtual. La lista de miembros hábiles y los requisitos para participar en esta asamblea anual serán publicados en nuestras redes sociales. Por otro lado, ¿sabías que una donación de sangre puede salvar la vida de 3 niños? El próximo sábado 23 de mayo, nuestra iglesia de Monterrico, en un esfuerzo en conjunto con LED, estará participando de una campaña de donación de sangre para el Instituto Nacional de Salud del Niño. Si deseas participar en esta campaña, tendremos a disposición de nuestra iglesia una móvil que podría trasladarse hasta tu casa para la toma de sangre. Este procedimiento contará con todas las medidas de seguridad. Contáctate a estos teléfonos para realizar la coordinación. Finalmente, invitamos a los padres con hijos de 2 a 11 años a conectarse a la transmisión del Ministerio de GAD con un contenido especial para niños. Al terminar el culto, deben cerrar esta transmisión y volver a ingresar a nuestra página de Facebook o YouTube para conectarse a este programa. Iniciamos a las 11 de la mañana. Los animamos a conectarse en breve. Ahora sí, los dejamos con una alabanza final. Agradezcamos al Señor
por este culto, por este momento que hemos tenido para escuchar su palabra, para cantar y adorar su nombre. Y ahora nos vamos a despedir con una canción que justamente nos dice que no miremos hacia atrás, sino que miremos hacia adelante. Estamos en unos tiempos difíciles, pero con el Señor vamos a poder avanzar y nada nos va a detener. Vamos a cantar a nuestro Dios, que Él no nos ha traído para volver atrás. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer